Top 6 mejores fusiles de la Segunda Guerra Mundial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos a los 6 mejores fusiles que se utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial, basado en la innovación tecnológica de los fusiles y el periodo de servicio de los mismos. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 6. Fusil tipo 38. El Arisaka tipo 38, el fusil de cerrojo que fue durante un periodo el fusil estándar del ejército imperial japonés en la Segunda Guerra Mundial. Tiene un cargador interno que es alimentado mediante peines de 5 balas. El tipo 38 emplea el cartucho japonés 6,5x50 Arisaka, que produce poco retroceso al ser disparado. Otra de sus ventajas era que con sus peines se podía alimentar a la ametralladora ligera tipo 11. Con sus 1280 mm, el tipo 38 fue el fusil más largo de la guerra, debido al énfasis puesto en el entrenamiento de lucha cuerpo a cuerpo del soldado japonés de la época y a su estatura promedio de 1,60 metros. El tipo 38 era bastante pesado, con unos 4,25 kilogramos. Para 1940, más de 3 millones de fusiles tipo 38 habían sido suministrados al ejército imperial japonés. Sin embargo, las desventajas del tipo 38 durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, debido a su calibre 6,5x50, llevaron a la introducción basado en el tipo 38 del tipo 99 a partir de 1939. El nuevo fusil disparaba el cartucho 7,70x58 Arisaka, que ya era empleado por la ametralladora pesada tipo 92 y la ametralladora ligera tipo 97. Sin embargo, no todas las unidades recibieron el nuevo fusil y la combinación de modelos con cartuchos incompatibles produjeron considerables problemas de logística durante la Segunda Guerra Mundial. 5. Sturmgewehr 44. El STG-44 se llamó Sturmgewehr y combinaba las características de los subfusiles y los fusiles automáticos. Fue desarrollado por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, aunque entró demasiado tarde en servicio para inclinar la balanza a favor del Tercer Reich. Por primera vez en el campo de batalla, el soldado tenía un fusil que podía abrir fuego de tiro por tiro o en forma de una ametralladora ligera en el modo ráfaga, lo que incrementaba enormemente el poder de fuego del soldado de infantería. El Sturmgewehr STG-44 utilizaba el cartucho 7,92x33 Kurs, una versión más corta que el 7,92x57 estándar de los fusiles, que en combinación con su diseño permitía que se empleara como subfusil en lugares cerrados, pero con mayor exactitud y alcance que los fusiles a distancias largas. Sin embargo, tenía menor alcance y potencia que los fusiles de la época. El Sturmgewehr STG-44 es considerado como el primer fusil de asalto de la historia. 4. Lee Enfield SMLE. El Lee Enfield fue el fusil de cerrojo alimentado por cargador estándar del ejército británico desde 1895 hasta 1956, siendo el arma con el más largo periodo en servicio durante la primera mitad del siglo XX. Ha sido utilizado en ambas guerras mundiales y además por miembros de la Commonwealth, incluyendo la India, Australia y Canadá. Dispara cartuchos del calibre .303 7,70x56R desde un cargador extraíble con capacidad para 10 cartuchos que se rellenaba utilizando peines de 5 cartuchos y tuvo una producción total estimada, incluyendo todas las variantes, de unos 17 millones de unidades. El fusil tenía una longitud de 1128 mm, peso de 4,17 kilogramos y su cañón tenía una longitud de 640 mm. El alcance efectivo del fusil era de 503 metros y su alcance máximo de 1830 metros, por lo que se convirtió rápidamente en el fusil de francotirador de las fuerzas británicas. Su cargador de 10 cartuchos le daban una ventaja frente a los 5 de los demás fusiles de la época basados en el diseño Mauser. Un tirador experto podía disparar entre 15 y 30 veces por minuto, haciendo del Lee Enfield el fusil de cerrojo más rápido de su época. 3.
Mosin Nagant. El Mosin Nagant es un fusil de cerrojo con cargador de 5 cartuchos que fue utilizado por las Fuerzas Armadas de la Rusia imperial y más tarde por la Unión Soviética y diversas naciones del bloque oriental. Fue el primero en utilizar el cartucho 7,62 x 54R. Estuvo en servicio en diversas formas desde 1891 hasta la década de 1960 en muchas naciones de Europa Oriental, siendo finalmente reemplazado en su última función como fusil de francotirador por el SVD. Estos fusiles fueron reutilizados y modificados en varias ocasiones y sirvieron como fusil de entrenamiento durante los años 1960 a 1970. Muchos de estos fusiles fueron producidos localmente en distintos países en los años de la posguerra. En total se fabricaron en todas sus variantes aproximadamente 37 millones de fusiles. El Mosin Nagant tiene un peso descargado de 4,05 kilogramos, longitud de 131,8 centímetros y longitud del cañón de 80,2 centímetros. Usa el calibre 7,62 x 54R, teniendo un alcance efectivo de 550 metros y máximo de 1830 metros, por lo que el fusil fue ampliamente utilizado por los francotiradores rusos durante la Segunda Guerra Mundial. 2. M1 Garand. El M1 Garand es un fusil semiautomático de calibre .30, 7,62 milímetros, que fue el fusil de servicio estándar de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, y también vio un servicio limitado durante la Guerra de Vietnam. La mayoría de los fusiles M1 fueron suministrados a las Fuerzas Armadas estadounidenses, aunque también se proporcionaron muchos cientos de miles como ayuda extranjera a los aliados estadounidenses. El Garand todavía es utilizado por equipos de entrenamiento militar y guardias militares de honor. El fusil M1 fue el primer fusil militar semiautomático estándar. Según todos los registros, el fusil M1 sirvió con distinción. El general George Patton lo llamó el mejor implemento de batalla jamás concebido. El M1 reemplazó al fusil de cerrojo Springfield M1903 como el fusil estadounidense estándar a mediados de la década de 1930 y sirvió hasta 1950, cuando fue reemplazado por el M14. El peso descargado del arma era de aproximadamente 4,4 kilogramos, su longitud es de 1,1 metros, longitud del cañón de 610 milímetros, calibre de 7,62 milímetros, tenía un alcance efectivo de 850 metros y su cadencia de disparo en manos expertas era de entre 40 y 50 disparos por minuto. 1. Mauser 98. El Mauser 98 es un fusil de cerrojo alemán diseñado por Paul Mauser en 1898. Este fusil utiliza el cartucho 7,92 x 57 milímetros desde un depósito interno fijo alimentado mediante peines de 5 cartuchos. Sus avanzadas características fueron rápidamente adoptadas en el fusil anglo-estadounidense M1917 Enfield y los fusiles japoneses Arisaka tipo 38 y tipo 99. El Mauser 98 fue el principal fusil de la infantería alemana en la Primera Guerra Mundial. El Mauser 98 también fue empleado por el Imperio Otomano y la España nacional. El Mauser 98 tuvo múltiples variantes durante su periodo de servicio. De estos, el más moderno, el Mauser Kar 98K, pasaría a ser el fusil estándar de la infantería alemana durante la Segunda Guerra Mundial hasta 1945. El Mauser 98 tenía una longitud de 1250 milímetros y un peso de 4 kilogramos. Tiene un cañón de 740 milímetros de largo y un alcance efectivo de 500 metros con miras metálicas y 800 metros con mira telescópica. Su alcance máximo es de 1400 metros. Entre el Mauser 98 y el Mauser Kar 98K y las demás variantes se fabricaron aproximadamente 20 millones de fusiles. En Latinoamérica, este fusil estuvo en servicio en países como Argentina, Brasil, Chile, Perú y Venezuela.